Me da muchísimo gusto poder compartir una tarde de este extraño tiempo que estamos viviendo con ustedes. Vamos a estar platicando un rato sobre una de las obras del Museo Amparo en este programa que me parece súper bonito del Amparo en tu casa. Le agradezco a Silvia y a Raúl que nos han estado ayudando y que me invitó Silvia a participar con ustedes y por supuesto a todos ustedes que están conmigo. Por aquí por lo menos empieza a llover y se quita, está también muy extraño la tarde, así que más gusto me va a platicar con todos ustedes. Como tiene esta función de que cuando alguien habla, las pantallas cambian y todo el mundo puede hablar al mismo tiempo, hemos decidido ahorita quitar sus micrófonos para poder hablar, para poder hacer que nos escuchen, no me escuchen, y al rato hablo el micrófono para todos, pero les decía que está en la función de chat, dependiendo de su pantalla, en la parte de arriba o en la parte de abajo, una función de chat, y ahí pueden hacerme alguna pregunta. Voy a estar tratando de ver también si hay algo que me quieran preguntar. No me importa para nada que me pregunten a la mitad, cualquier cosa que quieran para que sea más una charla, y ya cuando se acabe la presentación de las diapositivas, entonces con gusto abrimos micrófonos si así ustedes lo quieren. Entonces, pues bueno, espero que me estén escuchando bien. Hoy vamos a hablar, y bueno, todo esto es un poquito nuevo para nosotros también comunicarnos así. Vamos a hablar de este cuadro de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es un pintor del que les voy a contar más cosas ahorita. Y el cuadro es esta obra que representa a San Juan Nepomuceno. Me gustaría, déjame ver dónde se cambia, con el chat, platicar un poco de entrada sobre qué hace la historia del arte cuando tiene un cuadro, ¿no? Ustedes saben que yo soy historiadora del arte, así como muy entusiasta, y las preguntas que hace un historiador del arte cuando ve una obra son múltiples. Por un lado, tenemos al creador, la forma y el tema de la obra, del que vamos a hablar bastante ahorita. Tenemos al espectador, y en ese sentido el arte siempre va a tomar en cuenta todos los factores históricos. ¿Quién es Miguel Cabrera? ¿Por qué pintó el cuadro? ¿Por qué no lo pintó alguien más? ¿Cuándo se pintó? ¿Por qué el pintor eligió las herramientas plásticas para hacer su obra como la hizo y no de otra manera? ¿Se lo pidió así el comitente o cliente, podríamos decirle también? ¿El cliente le dijo qué hacer o no, o solamente le pidió un tamaño? El cliente o patrono, ¿por qué lo mandó a hacer? ¿Por qué eligió ese tema? ¿Qué función iba a cumplir la obra? Y en ese sentido también, ¿qué función transmite o qué mensaje transmite la pintura, ¿no? La pintura y la escultura son elocuentes en el virreinato, es decir, hablan de los intereses de quienes hacen las piezas, quienes las mandan a hacer y quienes las van a poder utilizar. Entonces, de esta pintura tenemos poquitos datos, ¿no? Pero por eso me gustaría centrarme, perdón, me voy a regresar, un poquito en la obra. La obra es una pintura, cuando uno la ve, que traduce cierta paz y cierta calma, o por lo menos cuando me preguntaron de qué obra quería hablar en un momento tan extraño como este, a mí se me ocurrió que quería yo un poco de paz y de calma, y me puse a pensar en todas las obras que tiene el museo, y por alguna razón pensé en esta. Fue como de las primeras obras que se me pasaron en mi cabeza, justamente porque está realizada con un colorido bastante atenuado,
Su formato es un formato interesante porque aunque es un formato vertical, rectangular, tiene este óvalo fingido de piedra que el pintor está haciendo para dar la sensación como de un retrato o de algo que está pasando más allá de los límites de esa cantera o esa piedra que está ahí. Y el santo en total silencio, que no nos voltea a ver, que está en lo suyo y que ni siquiera ve el libro que tiene delante, ¿no? De lo que vamos a hablar en un ratito. Las pinceladas, como les decía, me parecen pinceladas muy suaves, acordes totalmente con el colorido grisáceo que tiene toda la obra, que concentra la luz y todo el color en el rostro de San Juan. Entonces, pues también quise indagar un poco más por qué Miguel Cabrera había escogido pintar esta obra como la pintó en esta ocasión. Entonces, de todas las preguntas que les estaba mencionando ahorita, hay muchas que no vamos a poder responder, por lo menos porque no sabemos muchas cosas de esta obra o de cuándo vino. Y justamente por la importancia que tiene Miguel Cabrera, de lo que les voy a platicar un poquito más a continuación, y también por la calidad de la pieza, cuando se empezó a estudiar la colección de manera más profunda, pues fue una de las obras que el equipo con el que estuvimos trabajando decidimos estudiar, ¿no? Entonces aquí solamente les estoy compartiendo una fotografía que le hicimos de luz ultravioleta, que es una de estas luces especiales, que por medio de una cuestión física hace que podamos ver esa fluorescencia que tenemos ahí y que en el caso de esta pintura en particular resalta en áreas un poquito más negras las partes en donde fue aplicado un color para reintegrar un faltante que en algún momento tuvo la pieza, ¿no? Pero la pieza, como ven, pues estaba en bastante buen estado y queda increíblemente bella después de esa restauración que se hizo hace muchos, muchos años. Y bueno, pues quién fue Miguel Cabrera, ¿no? Porque si queremos entender la obra, tenemos que entender quién es el pintor. Del pintor sabemos poquísimo. En internet encontramos un montón de datos que no necesariamente son datos certeros de la vida del pintor. Sabemos por su testamento, de hecho hay 2 testamentos, que los 2 están ya publicados, que Cabrera nació en Antequera de Oaxaca. La fecha no es clara, algunas veces van a encontrar que nació en 1695, esto es muy poco probable por la propia trayectoria del pintor y muchas veces se ha cuestionado. Y justamente los historiadores del arte que hemos hablado de Cabrera, pues hemos ido adelantando por la manera en la que empieza a pintar, por los clientes con los que trabaja, por las formas con las que trabaja. Hemos adelantado su fecha de nacimiento, pues algunos dicen o decimos hacia 1715 y otros lo llevan incluso hasta 1725. No sabemos, yo me voy un poco más por pensar que nació quizá hacia 1715, pero este es un dato que no hemos podido corroborar. Pese a que nació en Oaxaca, porque él mismo lo dice, vivió casi toda su vida en la Ciudad de México, en donde se casó con una mujer que según sus propias palabras en su testamento también admiraba y quería mucho y la consideraba una persona que incluso le ayudó a sus negocios y en su taller. Estableció una red súper importante de relaciones con otros pintores, con clientelas fundamentales, con los jesuitas muy particularmente, pero no nada más con los jesuitas, sino con los dominicos, con los franciscanos, o sea, realmente trabajó para todas las órdenes, pero también para el clero secular, en particular para el arzobispo Manuel Rubio Salinas, y eso lo puso en un papel importantísimo para ser también una especie de líder de su generación artístico. Entonces, participó de los cambios pictóricos que estaban haciendo en su generación varios artistas, por ejemplo, Juan Patricio Morlete Ruiz o Francisco Antonio Vallejo, que son 2 de sus contemporáneos, en mi opinión, y luego vamos a tener
artistas un poco más jóvenes, como podría ser José del Cíbar o José de Páez, quizá, ¿no? También hay dudas en algunos casos de las fechas de nacimiento de estos artistas. Pero Cabrera se distinguió porque además de que tuvo un enorme taller que dio, no es que los otros artistas no lo tuvieran, otros también tuvieron un enorme taller, pero soluciona muchísimas piezas en conjunto incluso con retablistas y con otro tipo de artistas que lo van a llevar a tener una producción muy grande y un reconocimiento también entre sus colegas. Y como parte de ese reconocimiento, habría que mencionar, que no es el tema de esta charla, pero sí que él escribe un libro que se llamó La Maravilla Americana, sobre la Virgen de Guadalupe, que hizo que su fama todavía llegara muchísimo más alto. Dentro de la cuestión pictórica, me gustaría resaltar que usó muchos modelos y cada vez que indagamos sobre Cabrera sabemos más, muchísimos modelos franceses e italianos de los siglos XVII y XVIII que estaban muy de moda en este momento. Me gustaría destacar de las obras que están en la pantalla, la de Santo Domingo, que dice 1741, es una obra también de la colección del Museo Amparo y es muy interesante porque sería de las primeras pinturas fechadas del artista. Del artista hay muy pocas cosas fechadas, hay por ahí un grabado italiano o copia de un grabado italiano que dice que es de 39, pero también hay autores que han señalado que ese es un error. Y a partir de 39, o más o menos esa fecha de ese grabado guadalupano, por cierto, las primeras obras fechadas de Cabrera son de 41 y 42. Es decir, esta del Museo Amparo sería una de sus primeras obras fechadas y firmadas. Y pues sí me gusta ponerla comparada con el San Juan Nepomuceno porque creo que también se nota que el pintor fue aprendiendo bastante de esa sutileza del manejo del pincel, de la armonía de los colores, del naturalismo de la figura y fue obteniendo cada vez más este sello particular que va a caracterizar su obra más madura. Es decir, el San Juan Nepomuceno yo lo considero una obra un poquito más madura. Y la otra que puse en pequeño, aunque en realidad es mucho más grande, es una de las dos que están en la puerta principal del Colegio San Francisco Javier, de la iglesia del Colegio San Francisco Javier, que es una de esas obras jesuitas paradigmáticas. Les decía hace ratito que no podíamos hablar de la obra en particular porque no sabemos para quién fue hecha. Es decir, en el museo se tienen los registros de cuando se consigue la obra, se compra la obra, pasa a la colección, pero en realidad no sabemos de qué recinto religioso venía o si bien venía más bien de una colección particular, que tampoco sería imposible pensarlo de esa manera. Entonces, cuando no tenemos un contexto particular, pues lo más importante, creo yo, es empezar a indagar un poco qué está pasando con las obras paralelas del artista y tratar así de imaginarnos si es una obra de carácter público-privado. En este caso, yo creo que no podemos llegar a una conclusión. Bien podría haber pertenecido a una familia, a una corporación o a un templo, y ahorita les voy a platicar un poco más de por qué, pero me gustaría primero hablar un poco de estas dos obras que estoy poniendo al lado de la obra del Museo Amparo. La de Santa Mónica de Puebla es una obra que se le parece mucho al modelo que estamos viendo en el museo y sin embargo también tiene diferencias súper interesantes, ¿no? Para empezar tiene muchos más personajes y cambia la disposición del libro ahí sí ve San Juan Nepomuceno. Y bueno, este angelito que nos dice shh, y del que vamos a hablar. Y por otro lado, la obra que pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, ahí sí vemos un modelo que utilizó Cabrera muy distinto, en donde sostiene la lengua, de la que les voy a hablar también ahorita, y mira al cielo y toma una actitud muchísimo más activa, ¿no? De todas maneras, me gusta que podamos ver cómo está eligiendo un formato
rectangular vertical, pero también con este óvalo de cantera. Es decir, ahí hay una constante en estas tres pinturas. Y hace ratito alguien me buscó por Facebook, y es un milagro que lo haya visto, porque generalmente no veo los mensajes de Facebook, pero justo como estábamos preparando el audio de la charla, me di a la tarea de ver qué estaba pasando ahí, y me escribió una persona así de: vi que vas a dar una charla y tengo esta pintura que mi abuela dice que es de Miguel Cabrera y es otro San Juan Nepomuceno, y oh sorpresa, es una bellísima obra, parecidísima a la de Santa Mónica de Puebla. Obviamente solamente la vi hace unos minutos y una fotografía, pero pues no me cabe duda que es una obra muy parecida a la de Santa Mónica de Puebla y por lo tanto es muy factible que Miguel Cabrera haya pintado ese mismo modelo en varias ocasiones. Que eso también lo hemos ido encontrando cada vez más en la pintura del 18 novohispana, en donde los artistas repiten ciertos modelos, a veces con pequeñas variantes, para dar como cabida a un público amplio, ¿no? Y es un fenómeno de mercado súper interesante, del que por cierto presenté una charla hace apenas un mes y pocos días en el Museo de América de Madrid, ¿no? Y bueno, se sale un poco de la temática de ahora, pero el hecho de que un pintor repitiera la misma temática y casi que el mismo modelo, también es una forma de trabajo que estamos averiguando ya y estamos interpretando muy particular, no que antes no se hubiera hecho, pero en el siglo XVIII esto parece ser una manera muy particular de trabajar de algunos artistas, entre ellos Cabrera. Y bueno, o sea, hace ratito les dije que el pintor había utilizado múltiples veces modelos franceses y en este caso modelos italianos también. Y justamente cuando estaba preparando lo del Museo de América, encontré este grabado de Andrea Succi de 1730, que sin duda me trajo a la memoria la pintura del Museo Amparo, y que yo creo que es casi imposible pensar que no fuera una de las fuentes de interpretación de Miguel Cabrera. Por supuesto hay diferencias, ¿no? Y me permitía hacer este juego de poner la imagen invertida y girar un poco la imagen para que viéramos la inclinación un poco que le da Cabrera a su obra. Y yo imagino que si Cabrera está viendo el grabado, justamente lo que hace es voltear el papel, y en el caso de la pintura sí varía un poco la inclinación del rostro y la hace un poco más de 3/4 y menos de perfil que en el grabado, pero yo creo que esos párpados gruesos, esas cejas tan delineadas, esa nariz larga que estamos viendo, e incluso las pliegues de la museta, que es la pieza blanca que tiene el santo puesto, ¿no? Son tan parecidas que a mí no me quedaría duda que vio un grabado, si no un grabado muy parecido, ¿no? Y de una vez platico esto, ¿no? El que un pintor en los siglos XVI, XVII, XVIII utilizara grabados como fuentes de inspiración o como copias, hasta cierto punto copias, tampoco es una cosa que le resta para los parámetros del momento una importancia mayor, ¿no? Si uno ve libros más, los libros pioneros de la historia del arte, donde apenas empezaba a indagar acerca de estos artistas, pues sí había este prejuicio de la originalidad, que en realidad se ha ido matizando porque ahora sabemos que prácticamente todos los artistas, incluso los grandes artistas como Velázquez, o el propio Rubens, a veces utilizaban grabados para resolver composiciones, ¿no? Y en el caso de la pintura novohispana del siglo XVIII, yo creo que eh, un gusto por estos grabados italianos. Andrea Succi es un pintor, digo, pintor, grabador rarísimo, ¿no? Yo no lo conocí hasta hace muy poco tiempo, y digo rarísimo porque lo que hizo Succi en las obras, en una gran cantidad de obras, fue copiar a otros artistas italianos, ¿no? Él hizo un álbum para las glorias italianas, en particular venecianas. Entonces tiene obras de Correggio,
obras de Tiziano, Parmigianino, incluso los que ahora llamaríamos manieristas y que se escapan un poco de esta dulzura que estamos viendo en este grabado de Nepomuceno. Los grabó justamente Andrea Succi para enaltecer su patria, que era Venecia. Y en el caso de esta obra en particular de 1730, no encontré que fuera copia de nadie, ¿no? A lo mejor simplemente no encontré el dato, pero lo que sí sabemos es que Succi también hizo obra original y por la fecha, 1730, y por el tema, yo me inclino a pensar que en esta ocasión este grabador y pintor sí está haciendo una composición que es netamente suya y que esa dulzura del grabado, de ese rostro apacible que tiene San Juan Nepomuceno, que es algo que veo en la obra de Cabrera, de alguna manera es una de esas formas de renovación pictórica que tienen los artistas del 18, ¿no? El utilizar estos nuevos grabados, estos repertorios visuales para enfatizar ciertos valores de su propia obra. Bueno, pues, ¿quién fue San Juan Nepomuceno? ¿No? San Juan Nepomuceno es el patrono de la buena confesión, el patrono de los sacerdotes, el patrono en contra de la maledicencia, los chismes, las hablidurías o de la buena fama, si lo queremos ver en positivo. Y fue preferido de los jesuitas, pero también de muchas corporaciones, como voy a ampliar ahorita. Antes de ampliar justamente la idea de San Juan Nepomuceno, pues quería que vieran esta apoteosis de San Juan Nepomuceno de Francisco Antonio Vallejo, de la que hay por lo menos 3 versiones y de las que se ha escrito ya, ¿no? En donde San Juan Nepomuceno sostiene una lengua, que ahora platicaremos un poco por qué, un ángel viene a darle su corona de mártir y están abajo del santo y fulminados por un rayo, una gorgona o una envidia y un cotorro que habla y que repite cosas que no son verdaderas, ¿no? La mala fortuna, las malas palabras, y que quedan fulminados ante la presencia de este santo importante. Bueno, la cuestión con San Juan Nepomuceno es que fue un santo que nació en el siglo XIV y del que tenemos pocas noticias como demasiado certeras. Entonces hay toda una controversia con el personaje y una serie de leyendas que van pasando y que justamente en el siglo XVIII se van a ampliar y se van a escribir y por lo tanto va a adquirir mucha importancia. Se dice que guardó el secreto de confesión de la esposa del tirano rey Wenceslao. Algunos le dicen Sofía, ¿no? Quizá corrigiendo un nombre que a veces aparece en las leyendas, que sería la reina Juana. Y que ella justamente, él era el confesor y ella entonces le decía todas las cuestiones que hacía. Y el rey, diciendo que su esposa lo había engañado, le pide a Nepomuceno que le cuente todos los detalles de la confesión, a lo que él se niega. Las leyendas principales dicen que justamente al negarse en romper el secreto de la confesión, este rey tirano va a mandar torturar al santo. Y luego se hicieron algunas correcciones a la vida usando más datos históricos del personaje que dirían que más bien después de una primera tortura por desafiar lo que dice el santo, perdón, el rey, entonces se va a apoyar a un fiel a Roma y no un fiel al rey, y que ese es el momento en que Wenceslao finalmente decide torturarlo y matarlo. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la pintura de Francisco Antonio Vallejo, que está en la sacristía de la Basílica, hoy Basílica de Guanajuato. Es una pintura realmente interesantísima, en donde tenemos al santo confesando a la reina, y en una pequeña cartelita que lleva el ángel está contándonos esa historia
del secreto de confesión. En las otras imágenes que les puse un detalle de una obra del Amparo que vamos a ver al ratito, en donde vean sus patitas así como colgando, me parece divina, me parece divina esa pieza, y justamente es porque muere castigado, torturado y arrojado desde el puente del río Moldava, y entonces ahí lo vemos. Y en la obra que está junto, Francisco Martínez, está así como cayendo, como un poco volando. Es además una composición que estoy segura que viene de un grabado, no la he encontrado tal cual, tampoco la he buscado, pero me queda claro que viene de un grabado porque hay otros pintores, incluso que la utilizan esa misma composición para otras composiciones, por ejemplo, en la iglesia de San José de Puebla también, en uno de los retablos dedicados a San Cosme y San Damián. Y también de Puebla les puse la obra increíblemente hermosa de Jerónimo Sendejas, de el encuentro justamente del cuerpo de este santo, pues que cayó al río, murió, y estas luces van a hacer que la gente encuentre su cuerpo. Pero justamente, ¿qué pasó de 1393 al siglo XVIII? Bueno, pues el culto justamente se tardó muchísimos años en oficializarse. En 1719, sin embargo, fue beatificado y en 1729 canonizado. En 29 se abrió lo que se decía que era su tumba y se saca su lengua, que se decía que estaba incorruptible y se va a poner a una especie de custodia. Y cuando se estaba esta congregación, esto es en la iglesia de San Vito, en Praga, la congregación viendo si lo iban a canonizar, cuentan que la lengua se vuelve roja, crece de tamaño, o algunas de las leyendas cuentan que la lengua crece de tamaño, se vuelve otra vez roja y vuelve a adquirir, deja de estar seca, adquiere como una sensación como de lengua viva, y justamente eso la va a volver un símbolo increíble, ¿no? La lengua de San Juan Nepomuceno, que se va a poner, por ejemplo, en algunos de los confesionarios, que aquí vemos uno que está en el pocito de la Villa de Guadalupe, que en la parte de arriba tiene la lengüita de San Juan Nepomuceno, que justamente nos va a recordar, o les va a recordar a los sacerdotes que están haciendo la confesión, que tienen el secreto de confesión. Pese a que la canonización es 29, la beatificación ya hizo que hubiera personas en la Nueva España, congregaciones, que empezaran a hablar del santo o a ponerlo casi como santo, aunque todavía no lo era. Y justamente esta pintura que les estoy poniendo ahí de Pedro López Calderón, que es un artista súper interesante, todavía muy poco estudiado, aunque por ahí se estaba haciendo una tesis en España, que ya no sé si se terminó, pero espero que sí. Pedro López Calderón hace esta pintura y está fechada y es clarísima la fecha en 1723, y que por indagaciones de Jaime Cuadriello en este texto que les estoy poniendo ahí, El Padre Clavijero y la lengua de San Juan Nepomuceno, apunta a que justamente la audiencia lo tuvo por patrono y que seguramente mandaron a hacer un altar que iba a estar en el Hospital del Espíritu Santo, ¿no? Entonces quizá esta sea una pintura que provenga de ahí. Me gustaría leerles lo que dice esa tarja que vemos ahí. Es una oración, o sea, se está presentando al santo. En la otra tarja que no les voy a leer, está que era un agustino, que era un canónigo, que justamente confesó, guardó el secreto de confesión después de haber confesado a la reina y que fue muerto mártir. Y por eso las dos escenas que están atrás del santo es lo que estamos viendo. Pero yo creo que como era un santo nuevo, en la otra tarja se le está haciendo una oración y se las quiero leer.
Lo que dice así es: oración propia del santo. Omnipotente y misericordioso Dios, concede propicio que en los méritos de San Juan Nepomuceno confiamos, seamos libres de toda infamia y confusión pública, así temporal de esta vida como de eterna de la otra, por tu písima misericordia, por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo que nos redimió por infame muerte de la cruz y contigo glorioso vive y reina en unidad del Espíritu Santo, consolador de los tristes, Dios ahora y siempre, amén, ¿no? Es decir, se está diciendo que San Juan Nepomuceno es hijo de Jesucristo y que además las personas que piamente se acerquen a él van a ser libres de toda infamia y confusión pública, ¿no? Justamente por eso las corporaciones lo van a adoptar como un santo muy caro a su propio sentido de vida pública, ¿no? Por un lado, las decisiones que se toman públicamente, pero por otro lado, todas las personas que están sujetas a esta vida pública, pues van a ser también sujetas de chismes y de problemas. Entonces, acogerse a San Juan Nepomuceno es una de las cosas que van a empezar a hacer la Audiencia de México, la universidad y por supuesto los propios jesuitas, que como dice en la diapositiva que están viendo, lo nombraron copatrono de su orden en 1731. Incluso después de la expulsión de los jesuitas, San Juan Nepomuceno va a ser muy usado por las personas que están protegiendo o recordando la fama de los jesuitas y que van a seguir pensando en esa unión entre ambos. Los otros San Juanes de Nepomucenos que tenemos en el Museo Amparo son el de José de Páez, que vean cómo hay características parecidas también. Tenemos este enmarcamiento de cantera, tenemos el crucifijo, que van a ser lo más común en la iconografía del santo, pero aquí nos mira directamente el personaje. También tenemos esta escultura que ha perdido sus atributos, pero que lo representa. Seguramente tenía un crucifijo en la mano y una palma de martirio. Y tenemos esta obra de la que les enseñé hace ratito un pequeño fragmento, que es un anónimo de 1805, lo sabemos porque tiene una inscripción en la que se dice que fue una mujer que lo manda a hacer y que presenta a San Juan Nepomuceno de una forma que me parece súper interesante y que tiene que ver con lo que les decía de la Universidad de México. La universidad lo hizo uno de los santos más importantes y por eso hay algunas representaciones como esta, aunque esta es una obra que claramente dice que está en Guadalajara, quizá sea de la Universidad de Guadalajara. Entonces, lo representa con el bonete doctoral, con las borlas de las distintas facultades, ¿no? La blanca, la verde, la roja y la azul, y el bonete también con las borlas de todas las facultades. Esto es algo que se volvió muy novohispano y quizá por que fue tan común en la Nueva España, porque muchísimas corporaciones se dedicaron a este santo, también tenemos algunas esculturas y Pablo Amador lo conoce perfectamente bien, guatemaltecas, que están representando también al San Juan Nepomuceno con las 4 musetas y las borlas doctorales. Un poco para ir terminando y ver si tienen alguna pregunta o algo que quieran tratar, pues quisiera volver a la pintura, ¿no? Volver a la pintura de Cabrera y hacer un análisis, ahora que ya vimos otras obras de Cabrera, por ejemplo, la que tenía el angelito que decía silencio, ¿no? Y volver a ver cómo aquí lo único que Cabrera nos deja ver es una especie quizá de tarde, noche abierta con una columna, o podría ser una misma habitación. La columna muchas veces hace alusión a la fortaleza, pero aquí pues no hay nada más que nos implique un simbolismo tan claro, ¿no? Pero
el santo está cerrado en sus propios pensamientos. O sea, no necesitamos de un angelito que nos diga, shh, cállense, ¿no? Que tape. Este es uno de los gestos como que siguen siendo efectivos y que desde el siglo XVI o antes, incluso yo creo que desde mucho antes del siglo XVI, pero en el siglo XVI ya queda clarísimo, taparse los labios con el dedo implica no hablar, ¿no? Y tú entras a un salón de kinder y le haces así a los niños y los niños se callan. Entonces, aquí Cabrera no utilizó una cosa tan evidente. Entonces, ¿cómo representó el silencio? Lo representó con la misma, en el mismo afecto que el santo tiene, ¿no? Tiene los ojos casi cerrados. Tiene un crucifijo entre los dedos que toma tan delicadamente, apenas se siente que pesa, ¿no? Este es un crucifijo que no le cuesta trabajo cargar al santo, pero que no está viendo el crucifijo. El crucifijo incluso voltea hacia el libro. El crucifijo está para que nosotros lo veamos, no para que el santo lo mire. Y lo mismo el libro, que además está recargado en un cráneo, que obviamente hablaría o haría alusión a su muerte. Y en un libro, ese libro, ¿no? Que toca la manga del santo, con una inscripción en latín, lo cual también implicaría quizá que el espectador original de la pintura era alguien que sabía muy bien, que reconocía muy bien lo que eso decía, que justamente es una cita a Isaías, que lo que dice es, estuve en paz y callado y fui paciente. Entonces, este sentido de estuve en paz y callado y fui paciente también es otro sentido que se le da a San Juan Nepomuceno, porque San Juan Nepomuceno eh, expresa de que hablen mal de él todo el tiempo, de que la gente lo calumnie, y sin embargo, él, en lugar de salir a decir las verdades o salir a pelear, la manera en la que reacciona es quedándose paciente, esperando el verdadero juicio, el juicio de Dios, el que no es el de los hombres, el que es el importante, y con una paciencia, ahora sí, de santo, ¿no? Es un, también nos enseña o nos recuerda que nosotros mismos no debemos de ser maledicientes, no debemos justamente de hablar mal del prójimo. Entonces, ¿cómo Cabrera está utilizando esta sentido o está comunicando este sentido de la paciencia? Pues justamente al poner este santo casi inanimado, él está casi tan inanimado como es el libro o ese cráneo y está sumido en sus propios pensamientos para poder llegar a esas texturas que estamos viendo. Cabrera también tuvo que ser paciente, ¿no? Fíjense cómo las pinceladas que utiliza son pinceladas súper medidas, con pinceles pequeñitos, seguramente dejando secar algunas capas, ¿no? Para que no se corra, pero no se mezcle totalmente, y en otras como a lo mejor mezclando los colores directamente sobre la paleta, dándonos esta borlita que aparece por ahí, el estelarium, que son las estrellas que están alrededor de su rostro, y animando solamente el colorido, ese colorido pacífico, ese colorido pues que nos llama a una calma, que nos llama a una introspección, ¿no? Solamente dándonos la sensación de que está vivo por el mismo colorido de su piel. Entonces, pues me parece que aquí Cabrera, mejor que en otras obras, y no que las otras obras no sean bellas, pero está escogiendo mejor lo que quiere decirnos en el sentido de que está siendo eficiente con muy poquitas cosas, con muy poquitos elementos, está dándonos un mensaje sumamente profundo que nos habla de la paz, que nos habla del silencio y que nos habla de la paciencia. Y quizá también por eso escogí hablar de esta obra, porque en estos tiempos que corren en donde todo el mundo tiene algo malo que decir de lo que pasa,
en donde todos estamos un poco impacientes por lo que viene, que estamos tan preocupados y tan poco en paz de alguna manera, ¿no? Regresar como a la idea de una introspección y de pensar que en nosotros, así como Nepomuceno está tan tranquilo, en nosotros tiene que estar esa calma, me pareció pues un mensaje que yo también quise compartir con ustedes en este encierro. Entonces, pues ahora sí les doy las gracias y pues no sé si tengan preguntas. Y con relación a la imprimatura y la preparación del lienzo, les puedo compartir algo, sí, en un momento. Voy a leer un poquito porque si no, gracias Jimena, qué gusto, el gusto es mío por compartir contigo. Gustavo Pérez dice que hay otra imagen que puede ser quizá el origen, estaría muy bonito que nos las compartieran. Eumelia, la obra del amparo no sabemos de dónde viene, por eso les decía que pues cuando no tenemos ese dato, no podemos imaginar más que imaginarnos, ¿no? Y hacer algunas conjeturas. Por estar en la inscripción en latín, por ser una pintura tan sintética y al mismo tiempo tan efectiva y tan de buena calidad, ¿no? De la mano de Cabrera y un poco distinta a las otras 2 o 3 que yo ya he visto de Cabrera, yo creo que tuvo que haber sido un sacerdote, ¿no? Quizá alguna congregación jesuítica, quizá en la misma ciudad de Puebla, pero eso es algo que no, pues no lo sabemos todavía. Alguien, Bismund, pregunta si el Museo Amparo tiene más obras sacras. Sí, por favor, revisa la colección del Amparo. En la página hay además muchas cosas publicadas sobre las obras. Gustavo Pérez me pregunta dónde me puede mandar la imagen. ¿Por qué no la pones en el Facebook del Museo Amparo y a partir de ahí la revisamos? Yo me comprometo a verla por ahí también. Me pregunta Laura Solís, para conocer un poquito más la vida de Cabrera, ¿me recomiendas a Carrillo, Gariel y a Tobar? Sí, Laura, de Miguel Cabrera hay 3 libros. Yo creo que es del pintor novohispano que hay más libros. Uno es el de Abelardo Carrillo y Gariel, si no me equivoco es de 1966 o 60 y algo por ahí. Me parece un libro extraordinario. Hace poco lo volví a leer de principio a fin y me parece que Carrillo y Gariel tenía una capacidad impresionante de indagación. Yo creo que es un libro increíblemente lúcido, por supuesto, sumido con ciertos prejuicios de su época, como todos lo estamos, ¿no? Seguramente dentro de algún tiempo, si alguien me escucha hablar, va a decir que pues yo me equivoqué en muchas cosas y no pasa nada, o que yo también tenía mi propia visión de la pintura del 18, lo cual es totalmente cierta, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que sí hay que ubicar, el de Carrillo y Gariel, muy en su momento, pero me parece sumamente lúcido, te lo recomiendo ampliamente. El libro de Guillermo Tobar de Teresa tiene fotografías impresionantes, fue un ejercicio como de búsqueda de piezas y la parte documental no tiene desperdicio. Yo creo que es así como lo más increíble del libro es toda la parte en donde habla del inventario de Miguel Cabrera, de cómo Miguel Cabrera se volvió un hombre que hizo piras funerarias, o sea, tiene cosas valiosísimas también y como todos, insisto en eso, tenemos pues algunas cuestiones de interpretación con las que yo no estaría de acuerdo, ¿no? Pero por supuesto que son los 2 libros que hay que ver. El otro es un libro pequeñito, que es difícil de... No, de hecho son 2 libros pequeñitos. Hay un libro pequeñito, difícil de conseguir, que se publicó en Oaxaca y que la verdad es que no es como un libro que tenga novedades muy importantes. Y otro es un libro de los de Alianza 100 chiquititos de Mónica Martí Cotarello, que es un libro muy pequeño, pero que vale la pena también que lo mires porque ella presenta una idea de Cabrera como artista total, que también sin duda es una idea interesante para indagar. Y bueno,
Hemos escrito muchas otras cosas, personas, ¿no? Más que libros, pues en catálogos, o sea, en el catálogo de Pincit Messichi, de la exposición que hubo en Banamex, escribimos muchas cosas que tenían que ver con Cabrera. En el Museo Amparos, perdón, en el Museo de América se está haciendo un gran trabajo de indagación ahorita con Cabrera. Entonces, Verónica Zaragoza escribió un libro que también me parece fundamental, si te quieres acercar a Cabrera. Es un libro que salió para una exposición que hubo en Tepozotlán y que se llama Las tramas de la creación, y que yo creo que tiene algunos de los datos más novedosos en la interpretación de Cabrera de los últimos tiempos. Entonces, sin duda, ese es otro libro que tendrías que revisar si te interesa el pintor. Y algunos artículos, incluso yo he escrito algunas cosas sobre Cabrera, ¿no? O sea, los que escribimos sobre pintura, Jaime Cuadriello escribió un texto bellísimo sobre San Ildefonso, que se publicó en un libro de San Ildefonso, y ahí escribió de algunas de las obras de Cabrera. Vaya, o sea, con todos los que hablamos de pintura del 18, eventualmente caemos en Miguel Cabrera, ¿no? Porque es un gran pintor. Entonces, hay mucha bibliografía que leer. Espero haberte contestado tus preguntas. Magdalena, muchas gracias. Yo creo, me pregunta Magdalena, si creo que se nota la madurez de Cabrera en esa obra. Yo creo que sí. O sea, yo sí creo que es una obra, ya quizá de los 50 o 60. En particular creo eso por el uso del color, ¿no? Cabrera tendía mucho más a utilizar contrastes en rojos y azules, que obviamente por la iconografía del propio San Juan Nepomuceno, pues no podría tener una toga roja, ¿no? Que a lo mejor en otro tipo de santos lo hubiera puesto por ahí, pero al poner la museta blanca, pero también utilizar ese fondo grisáceo, creo que sí ya Cabrera se está acercando más a ciertas obras un poquito más tardías, ¿no? Me recuerda unas pinturas que, si no mal creo, son de la segunda década, como de 1760 o 50 y algo, que están en la colección privada de la Universidad Iberoamericana, que son también santos jesuitas y que también son unos óvalos fingidos, rectángulos con óvalos fingidos, y que el colorido me recuerda un poco, pero en esta de San Juan Nepomuceno todavía esa pincelada es mucho más minuciosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una obra tardía de Cabrera, aunque pues habría que ver. Cuando hicimos la indagación sobre esta pintura, y eso contestaría también con lo que preguntó Claudia, no hicimos cortes estratigráficos para poder ver un poco más cómo está manejando la cuestión de las capas de preparación o aparejos. Entonces yo no podría decir específicamente ahorita cómo serían esas capas de preparación. Pero el hecho de que el color sea un gris saturado quizá está hablándonos también de un manejo de capas de color más saturado que lo que a veces hace Cabrera, de dejar vibrar mucho más esas capas rojísimas de preparación. Pero eso es algo que tendríamos que estudiar un poquito más. Claudia, perdón que no me atreva a contestar así, pero creo que es mejor ser cauta en mi respuesta, ¿no? El hecho de que tenga ese tono blanco y ese gris tan iluminado al mismo tiempo, a mí me da la impresión de que está preparando sus capas de preparación, quizá con más materia pictórica, para que pueda iluminar de esa forma. Porque a veces Cabrera hacía pinturas de gran formato o pequeño formato incluso, en donde utiliza mucho más unas capas delgadas para dejar vibrar las capas de preparación. Entonces, esa es mi impresión ahorita, pero pues lo vamos a dejar un poco en esa indagación. Me pregunta Héctor si José de Páez fue contemporáneo de Cabrera y si la obra que presento tiene alguna fecha aproximada.
Páez nació, hasta donde hemos podido averiguar, en 1721. Entonces sí sería como un contemporáneo, muy contemporáneo de Cabrera. Y yo creo que sí, que sí sería un pintor que Cabrera conociera también, ¿no? Justamente Magdalena Castañeda, que preguntaba hace ratito por ahí, hizo su tesis de maestría sobre Páez, y en este momento no me acuerdo cómo está firmada la obra de Páez del museo, pero por ahí hay una manera, en la tesis de Magdalena Castañeda se ve muy bien, una manera como para empezar a fechar algunas obras que tienen que ver con cómo están firmadas. No sé si alguien por ahí me puede ayudar a meterse a la página del Amparo y buscar el Páez y decirme si dice algo de la fecha. No lo recuerdo. Hasta donde recuerdo, tampoco sabemos de dónde viene esa obra. Y el hecho de que Páez y Cabrera estén utilizando un formato parecido no me parece casual, ¿no? Una vez más, creo que los pintores en ese momento están trabajando muy de la mano. Están, están trabajando, muy cercanamente entre ellos, y aunque no necesariamente Páez y Cabrera eh, estén usando el mismo grabado, sí están en una sintonía, ¿no? Con una manera de pintar muy parecida, ¿no? Aunque sí, ahora que lo pienso, hay unas obras en las que creemos que empezó Cabrera y terminó Páez, que están justamente en la Profesa de México. Entonces es otra cosa a indagar. Maxina Lee pregunta que si podemos ver una imagen que me llegó por correo privado. Creo que ahorita, es un poco difícil que yo me meta a mi correo porque voy a hacerle algo rarísimo a la pantalla, pero déjenme ver en mi teléfono. En mi teléfono no tengo ningún correo que hable de Cabrera. Perdón, no lo estoy pudiendo recuperar porque yo no estoy en Facebook ahorita, yo estoy en Zoom y meterme a Facebook ahorita es un poco complicado, pero lo que podemos hacer es quizá luego hacer alguna comparación, poner por ahí algunas imágenes en la página del museo, si les parece bien. Claudia pregunta, bueno, dice que el blanco tiene mucho poder cubriente. Sí, efectivamente es lo que te decía. Y me pregunta también sobre el gusto por el formato ovalado, si tendría que ver con la genealogía de sus predecesores como piezas ovaladas que hay en la Catedral de Ibarra. Y me dice ya Claudia que la pintura de Páez está firmada JPH de Páez, FECIT en México. Eso quiere decir que la obra de Páez, Héctor, ya es de los 70. Según la investigación que hizo Magdalena Castañeda en su tesis de maestría de la Ibero, ella pudo ver que las obras que están firmadas con JPH son a partir de los 70 en Páez. Y Cabrera muere en 68, entonces, bueno, pues sí podrían haber sido obras totalmente contemporáneas. Y pues sí, también, si están compartiendo un modelo parecido, podría ser que efectivamente la obra de Cabrera sea tardía. Respecto al formato ovalado, Claudia, es una cosa que yo he querido indagar. De verdad que alguna vez le dediqué bastante tiempo a ver qué pasaba con los formatos ovalados. Y lo que te puedo decir es que es muy poca la información escrita que hay sobre ellos, pero hay dos cosas que me gustaría plantear. Una, que la pintura del 18 gustó mucho de los formatos ovalados o mixtilíneos, ¿no? Las dos cosas. La pintura del 18, como que el formato rectangular, por supuesto se siguió usando, era el más fácil para componer, pero hay artistas, entre ellos José de Ibarra, que tienen un gusto ¿no? preponderante por el formato ovalado. Pero cuando tienes una pintura en otro formato que tiene un óvalo, tiene más un carácter de retrato, o eso es lo que en las indagaciones que yo he hecho sobre retrato,
eso es a lo que me inclino, y entonces no lo vayan a tomar como una cosa que es verdad y que ya está totalmente averiguada, porque de hecho les estoy dando una idea que tengo muchos años formulando, pero que no necesariamente está probada o es absoluta, ¿no? Pero creo, para mí, o sea, tengo para mí que efectivamente cuando ciertos personajes querían retratarse y querían hacerse una especie de honor, quizá en recuerdo a los retratos más clásicos que por mediados del siglo XVIII ya se está estudiando Herculano, Pompeya, se están haciendo libros que están recordando las monedas antiguas, ¿no? El formato ovalado o circular, o sea, fingido, es decir, un rectángulo o un cuadrado, pero sobre todo un rectángulo con un óvalo, se va a volver una cuestión muy típica en los retratos de personas ilustres. Entonces, cuando se empieza a utilizar en pintura religiosa, te da la idea de retrato, es decir, estás viendo solamente a un personaje o dos personajes, ¿no? Hay vírgenes, por ejemplo, que están también en estos óvalos y que están la Virgen con el niño y te da como este ambiente íntimo que genera entonces un retrato, una especie de camafeo. Y justamente de San Juan Nepomuceno hay varios ahí. Entonces yo creo que es más como un recuerdo del retrato que otra cosa, pero habría que averiguar. El grabado de Suchi, me pregunta Emanuel si lo encontré en un acervo en España o en México. Lo encontré en una página norteamericana, si no me equivoco, buscándolo en italiano. Me costó muchísimo trabajo encontrarlo. La primera vez que lo vi de otra manera. No sé, lo encontré de esas cosas por casualidad. Lo guardé, ¿no? Porque me pareció que tenía que ver con esta obra y con otras cosas que había visto, y porque a los que me conocen más saben que tengo una gran colección de grabados que saco de internet. Y luego lo volví a buscar ahora porque justo leyendo más sobre este artista y viendo que había hecho todas estas obras, copia de insignes italianos, quise saber si no había sido una composición de alguien más, ¿no? Y me costó mucho trabajo volver a encontrarlo, pero si no me equivoco está en una página norteamericana, pero lo encontré buscándolo en italiano. No sé, hasta ahorita ya no hay más preguntas. No sé si alguien más tiene algo más que decirme. Bueno, pues Silvia me dice que les mandé gracias a todos. Yo también de corazón les agradezco haber pasado este rato conmigo. Espero volver a platicar con ustedes pronto. Besos a todos y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Y quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa. No salgan, cuídense, paciencia, mucha paciencia.